Amén. Sean bienvenidos otra vez a esta reunión de Zoom que estamos teniendo junto con los hermanos de la iglesia de MBI San Miguel. Estamos conectados, algunos por Zoom y otros están por YouTube. Y bueno, después se irá viendo y reproduciendo en diferentes horarios el video porque queda grabado, ¿no? Pero es un privilegio poder apartar un tiempo para poder permanecer, como hablábamos recién, ¿sí? En el lugar de nuestra victoria. Muchas veces, si nos vemos derrotados, si nos vemos en ansiedades, ¿sí? Que nos pasa a todos, porque nadie, el único que sufrió y que realmente hoy está con un cuerpo glorificado es Jesucristo, el único santo, el único digno. Pero después todos somos, como decía Elías, sujetos a pasiones, ¿sí? Somos todos hombres, hasta los hombres más poderosos tienen ansiedad, sufren, porque realmente somos carne y estamos en esta era y el Padre quiere que nosotros podamos depender de su gracia, depender de esas promesas, depender de la intimidad. ¿No? Fuimos creados para tener comunión con Él, ¿sí? No fuimos creados para hacer cosas en nombre de Dios muchas veces, pero sin tener comunión con Dios, ¿sí? Dios en este tiempo está restaurando ese orden, ¿sí? De volvernos a la esencia, a ese Edén, ¿sí? Que Él creó ese jardín para tener comunión con el hombre, pero el hombre se quiso independizar, ¿sí? Se quiso conocer el bien y el mal y quiso independizarse de esa comunión con el Padre, ¿no? Y cómo el postrer Adán vino a restaurarnos en el ámbito espiritual esta realidad, ¿sí? Ahora el jardín está en nuestro corazón y nosotros podemos tenemos la tarea de como Adán, de podar, de limpiar ese jardín de nuestro corazón para tener comunión con el Padre, con nuestro Padre y realmente poder apropiarnos de esas promesas que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Realmente es lo mejor, ¿sí? Es lo mejor, es el mejor respiro, el mejor lugar que podemos estar es en comunión con Él continuamente, en intimidad, ¿sí? Como cantábamos recién. Y eh, en esta noche me gustaría poder compartirte un poquito, algo cortito que Dios ha estado hablándome en estos últimos meses, ¿sí? Pero algo que realmente me llamó la atención y está basado en esto, en la intimidad, ¿no? En el secreto en poder invertir tiempo en este lugar, en esta dinámica que estábamos haciendo recién, de adorar, de declararla, de decirle a Dios lo que Él nos dijo que le dijéramos, ¿sí? Que está en su palabra. ¿Sí? Cuando nosotros queremos decir alguna frase para agradar a Dios, no hay nada que podamos hacer para agradar más a Dios, sino poder decirle a Él lo que Él nos dijo que le dijéramos. Si no hay nada que podamos hacer, ya está todo escrito para que nosotros podamos predisponer nuestro corazón y rendir nuestro corazón a Él, que es lo que Él busca, ¿no? Pero en estos últimos meses me ha estado hablando acerca de la vida de David y ver cómo este hombre, hablando de la intimidad, ¿no? Este era un hombre de intimidad, un hombre que realmente cautivó el corazón de Dios y por eso él llegó a ser un hombre, como dice su palabra, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y algo, vamos a ver hoy unos detalles, ¿no es cierto? Que eh, de la vida de David en su época en Belén, antes de ser coronado como rey, y vamos a ver la parte del ungimiento, de cuando Samuel va y lo unge, y quizá conocemos la historia, pero muchas veces lo tomamos como una historia para los niños, ¿no? De David y Goliat, y algo que como que nosotros se lo damos a los niños porque es algo más de niños y nosotros por ahí hablamos de otros temas más importantes, pero hay muchos detalles que realmente enriquecen nuestra vida y nos llevan a prestar atención a qué es lo que Dios evalúa de nuestro corazón. Si qué realmente Dios está buscando en esta última generación, ¿sí? En esta generación que estamos viviendo. Y Isaías 55, versículo 3 y 4.
Isaías 55, versículo 3 al 4 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí y escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. El versículo 4 es clave, dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe a los maestros, a las naciones. Acá lo que nos está diciendo Isaías que David, que Dios dejó a David como un testigo, como un estereotipo profético del corazón que él iba a buscar y busca, ¿sí? En esta generación, ¿sí? Y nosotros conocemos la historia de David, y David no era un corazón que santo, un corazón limpio, era alguien como vos y yo, que somos pecadores, que tenía altos y bajos, que caía y se, y se levantaba, pero realmente lo que Dios está hablando es que, y podemos ver que Dios lo llamó un corazón conforme al de Dios, ¿no? Pero nos preguntamos qué es lo que Dios vio en David para llamarlo un corazón conforme al de Dios. Y lo que vio Dios David a lo largo de la historia, pueden leerlo en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, la historia de David en el capítulo 16 en adelante, al fin del capítulo 16, eh, pueden ver la historia. Pero podemos ver que David tenía un corazón que tenía, conocía a Dios, ¿no? Conocía a Dios, conocía de las misericordias que Dios tenía, que conocía que Dios, cuando él se arrepentía y pedía perdón a Dios, Dios perdonaba sus pecados y él estaba capacitado otra vez para volverse a poner en la brecha a favor de los propósitos de Dios. Y ese es un punto clave. Acá vemos dos puntos. Número uno, conocía a Dios porque él tenía comunión, intimidad con Dios, como vamos a ver ahora. Pero número dos, él se ponía una vez más, una vez que él se arrepentía y se levantaba y Dios lo perdonaba, él volvía a ponerse en la brecha a favor del propósito de Dios. No se ponía a hacer su vida, ¿sí? No se ponía bueno, Dios me perdonó, bueno, voy a seguir mi vida y voy a seguir haciendo lo que yo quiero, y lo tengo a Dios como un amuleto para pedirle cosas y ya está. No, él automáticamente, si leen desde segunda de Samuel 16 en adelante la historia, pueden ver cómo él caía, se arrepentía y automáticamente él pedía a Dios que les dé los enemigos de Israel, que les dé los enemigos de Dios, que le permita conquistar diferentes tierras, ¿no es cierto? Y eso era ponerse a favor del propósito de Dios, porque era pelear en nombre del Dios de Israel. ¿Sí? Lo mismo que hizo con Goliat, era lo mismo que fue conquistando, ¿sí? A lo largo de la vida de David. Entonces, dos puntos importantes: la intimidad, el conocimiento de quién es Dios, el conocimiento de Dios, y poder, cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, leemos, escudriñamos su palabra, nos dedicamos a la intimidad con el Padre, podemos conocer de las misericordias del Padre, podemos conocer que es un Dios lento como Él lo conoció para la ira y grande en misericordia. Lo mismo, él se ponía, una vez que era restaurado, él se ponía a favor de los propósitos de Dios, se ponía para hacer, le decía, Dios, quiero hacer tu voluntad, ¿qué hay que hacer? Acá estoy dispuesto a que me uses como vos quieras, así que úsame, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Eh, Así que ese era un poquito el contexto de cómo era la vida de David, un poquito un resumen de lo que él era, ¿no? Y por eso eso nos da esperanza. Isaías 55, 3 y 4 nos dice que Dios en esta última generación hace referencia a que él iba a mostrar las misericordias fieles a David y que lo iba a usar como un maestro, ¿sí? Como alguien que, como te expliqué al principio, un estereotipo profético, un corazón profético del corazón que Dios iba a buscar en esta generación, ¿sí? Para que realmente puedan cumplir su propósito y que puedan prepararle el camino al Señor y que puedan vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y volviendo un poquito a lo que te hablé al principio, que hoy es lo que vamos a apuntarnos hoy, es a la intimidad con Dios. David tenía una historia en el lugar secreto con Dios, en Belén, antes de ser rey, antes de ser ungido. Podemos ver en 1 Samuel 17, vamos a buscarlo, 1 Samuel 17, 37.
Dice, o sea, Jehová añadió a David, me ha librado de las garras. Esto es cuando él estaba explicándole a Saúl que él estaba capacitado, porque lo que en pocas palabras lo que le estaba diciendo a Saúl era que él no estaba preparado, quizá no era un hombre de guerra, pero tenía la unción del Espíritu, tenía realmente el respaldo del cielo, porque el cielo lo respaldaba para poder cubrir esas pocas ovejas que él cuidaba de su padre. Y él le dice, me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. ¿Sí? Acá vemos, este es un poquito de contexto de cómo Dios vio a David antes, incluso antes de que Samuel vaya a ungirlo cuando fue a la casa de su padre, ¿no es cierto? Esto nos habla de la intimidad, de la comunión que David tenía que tener como para que Dios lo libere, ¿sí? Esa intimidad que él tenía en Belén, para que Dios lo libere de las garras del oso, de las garras del león, ¿sí? Y él poder cubrir y cuidar esas ovejas que su padre le había encomendado, ser fiel en lo poco. Él era fiel en lo poco, ¿sí? Esas ovejas que mientras sus hermanos tenían tareas mayores o tareas más importantes, tareas más visibles, tareas más ostentosas a los ojos humanos, él tenía una tarea insignificante que era cuidar unas poquitas ovejas que ni siquiera eran suyas, eran de su padre. ¿Sí? Pero él fue fiel a esa tarea y se la tomaba en serio porque él tenía comunión con Dios, él tenía intimidad con Dios, él tenía una historia en el lugar secreto antes como te expliqué recién, de ser ungido como rey. Entonces David cautivó el corazón de Dios antes de vencer a Goliat, incluso antes de ser ungido por Samuel. Sí, esto lo podemos también ver en 1 Samuel 15:28. Vamos a ver 3 pasajes. Dice 1 Samuel 15:28. Entonces Samuel dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y se lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Acá el contexto es que Samuel estaba yendo a exhortar a Saúl después de que él no había oído la voz de Dios y había hecho lo que él quiso, ¿no es cierto? Por eso fue destituido por Dios. Entonces Samuel estaba hablando a Saúl de que iba a dejar de ser rey y que Jehová Dios ya se había provisto de un rey, ya había visto el corazón de la persona que lo iba a reemplazar, ya conocía a esa persona que tenía intimidad con él y que ya había cautivado el corazón de Dios y que tenía una historia en el lugar secreto, ¿sí? Y que eso lo llevó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. La intimidad, el secreto. En Belén, David pasaba tiempo en la comunión con Dios. Y eso es lo que Dios nos está desafiando en este tiempo, porque como vamos a ver al final, los Goliaths que se nos están presentando y que se nos van a presentar, y el Goliat final que se va a presentar, que es el anticristo, se va a vencer, lo vamos a vencer por la historia en el lugar secreto o con el aceite, como lo narra Jesús en Mateo 25, cuánto aceite tengamos en nuestra lámpara para poder caminar en luz y poder caminar en esa victoria que tenemos en Cristo. ¿Sí? El Goliat que se avecina no lo vamos a vencer por aprendernos unos pocos versículos de memoria o por ir a la iglesia o por tener un título, lo que sea, sino que el Goliat que se avecina y los Goliats de nuestra vida los vencemos enfocados en el lugar secreto, teniendo una historia con Jesús, teniendo una historia con el Padre, poniendo nuestros ojos en el lugar que tenemos que ponerlos para poder recibir ese respaldo del cielo y que Dios sea el que se encargue de nuestros enemigos. Si no, de la otra manera nos desgastamos. Sí, que fue un poco lo que le pasó a Saúl. Los dos contrastes podemos ver. Uno quería hacer por su fuerza, uno quería hacer a la forma que muchas veces nosotros acostumbramos, sin la intimidad con Dios, sin tener comunión con Dios, hacerlo a su manera y obviar lo que Dios dice en su palabra. Y así le fue. ¿Sí? Dios terminó destituyéndolo y terminó siendo derrotado por los enemigos. ¿Sí? Y terminó no pudiendo derrotar la imagen
fija es Goliat, ¿no es cierto? No ha podido derrotar a Goliat porque Dios había apartado de él por no pasar tiempo en la comunión con él. ¿Sí? Entonces, David pudo vencerlo porque él tenía una historia en el lugar secreto. Y esto es lo que Dios nos está desafiando, hermanos. No podemos vencer, no podemos avanzar en esta vida si no tenemos una historia en el lugar secreto. Que esto habla de, como te hablé al principio, David lo hacía aún sin esperar nada a cambio, porque David no lo hacía, su motivación no era ir al reino o que Samuel lo unja como rey, porque ni siquiera conocía a Samuel, ni siquiera sabía que él iba a ser rey algún día. De hecho, David no le importaba el reino, lo podemos ver a lo largo de su historia. Él no se preocupó por el reino, su motivación era Dios, su motivación era que Dios lo amaba a él y que Dios que él podía tener comunión con Dios, tenía acceso a Dios. En el Salmo 3 podemos ver un poco el corazón de David y David decía, eres mi gloria, eso anotalo si querés. Salmo 3:3. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. La gloria de David no estaba en recibir beneficios de Dios en su época en Belén, cuando él cultivó el mayor aceite, cuando él pasó tiempo, tuvo una dedicación a la intimidad y tuvo una historia en el lugar secreto. La motivación de él no era ninguna otra cosa más que Dios mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios en este tiempo está pesando en los corazones y es lo que te va a respaldar el día que empiecen a levantarse más Goliats en nuestras vidas, no solamente en nuestra vida íntima, ¿no? Porque todos los días tenemos Goliat que enfrentar y la manera de vencerlo es en la intimidad, pero se avecinan tiempos difíciles como estamos estudiando acerca de la gran ramera, cómo se está levantando este espíritu humanista y cómo ya todas las profecías bíblicas se están cumpliendo y se irán cumpliendo a medida que nos vayamos acercando al regreso de Cristo y diferentes Goliat se van a ir levantando y si tu corazón no está anclado en la intimidad con Dios, corremos riesgo que, como hablamos en el primer video, de ser engañados, de ser envueltos por esta corriente y apartarnos de la verdad, apartarnos, al no tener sobriedad en el lugar secreto, podemos correr riesgo y nuestros sentidos no estén bien al 100% y poder ser engañados. ¿Sí? Entonces, necesitamos, hermanos, en este tiempo, tener una historia en el lugar secreto sin esperar nada a cambio, sin esperar si me bendice, si no me bendice, si me da o no me da, si realmente me están mirando, si el pastor me está viendo, si el pastor me está llamando. No hay nada así. Sí, tenemos que congregarnos, eso no hay que dejar de hacerlo, pero la motivación de tu corazón no debe ser ningún factor externo, sino la intimidad con Dios, el secreto. Y Samuel era un profeta del cual nunca cayó en tierra ninguna palabra que él decía, ¿sí? Nunca había fallado, ¿sí? Con sus profecías, pero al momento de ir a ungir al rey que Dios le encomendó que vaya a hacerlo, ¿sí? A la casa de Isaí, se dejó llevar por las apariencias, ¿sí? Se dejó llevar por lo que tenía enfrente. El hombre se dejó llevar por lo que el hombre ve, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Samuel, 1 Samuel 16:6. Dice, aconteció que cuando ellos vinieron, vio a Eliab, perdón, y se dijo, de cierto, delante de Jehová está tu ungido. ¿Sí? Yo me imagino que Samuel habrá visto a Eliab y habrá visto, no sé, un, un hombre alto, robusto, rubio, ojos celeste, todo como nosotros lo medimos, ¿no es cierto? Alguien con carisma sí, poderoso, sí, se sabe la palabra, tiene de todos los dones como para poder ser un rey, y Samuel se dejó llevar por eso, dijo, de cierto tú, Eliab, eres el ungido, y automáticamente Dios le habla a Samuel, y esta revelación que Dios le dio a Samuel en el versículo 7 fue clave y cambió la historia, ¿sí? Del pueblo de Israel, cambió la historia, dio un antes y un después en la historia de qué es lo que Dios mira, que David descubrió el deseo del corazón de Dios. David descubrió esta revelación antes, ¿sí? Mucho tiempo antes, ¿sí? De que Samuel vaya a ungir a uno de los hijos de Isaí.
¿Sí? Entonces, el versículo 7 es clave y dice, pero Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sí? Dios le dijo a Samuel, yo no miro lo que mira el hombre. Esa revelación nos da la tranquilidad, ¿sí? De que Dios no mira a los super espirituales, sino a los corazones dependientes de la intimidad. ¿Sí? Esos corazones que, como David, no esperan nada. A cambio, la única ambición que tienen es estar cerca de Dios, cerca del corazón de Dios, es poder depender, es poder agradar a Dios en sus altos y sus bajos, ¿sí? Porque Dios conoce nuestra debilidad, pero para eso Él pagó un precio para que nosotros podamos día tras día limpiarnos, lavarnos, levantarnos, pero correr y depender de esa intimidad de Él. ¿Sí? Porque ese es el corazón, ese es el tipo de corazón que Dios está buscando en este tiempo, y es el corazón que cautivó el corazón de Dios, el corazón que tenía David cautivó a Dios. Los corazones dependientes de la intimidad, cuando no pasa nada, cuando no hay nadie viéndonos, cuando estamos en nuestros hogares cuidando las ovejas, algo insignificante, yo puse entre paréntesis, lavar los platos, cuidar a nuestros hijos, ir a trabajar, volver, ser fiel en mi economía, dar mi diezmo, pagar los impuestos, ser de testimonio, etcétera. Todas las cosas que el hombre no aplaude, todas las cosas que no son ostentosas ante miles y miles de personas viéndonos, ¿sí? Son el secreto, lo minucioso de la vida es lo que Dios presta atención, y es lo que prestó atención en el corazón de David para cautivar el corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, eso hizo que David esté capacitado para enfrentarse a Goliat y vencerlo. ¿Sí? Entonces, la manera en la que vos y yo vamos a vencer a nuestros Goliats y al Goliat que se avecina, como te expliqué recién, en los últimos tiempos, va a ser cautivando el corazón de Dios en el secreto, en la intimidad, en Belén, en cuidado de esas pocas ovejas que no es, como te expliqué recién, algo ostentoso o algo muy popular, ¿sí? Pero es ser fiel en lo poco. Dios mide la fidelidad en lo poco. Dios no mide lo mucho. De hecho, la palabra de Dios llama lo mucho del hombre como poco y lo poco del hombre como mucho. ¿Sí? Entonces, Dios está buscando esos corazones, es el estereotipo, como hablábamos recién y vimos en Isaías 55, el estereotipo profético del corazón que Dios está buscando en esta generación. Es un corazón dependiente, es un corazón que tiene una historia en el lugar secreto, y que esa historia en el lugar secreto no se mide en éxitos, no se mide en números, no se mide en bendiciones, no se mide en esperar algo a cambio, se mide en poder agradar a Dios, en poder ministrar su corazón, en darle a Dios lo que está buscando, que es nuestro corazón rendido a Él, en intimidad, en obediencia a su palabra, en alinear cada día más nuestro corazón. Y esto no es que nos hace más santos que otros, porque realmente los que tienen más intimidad con Dios son los que son menos santos que los demás. ¿Sí? La palabra de Dios dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí? Entonces el antónimo, yo creo que de eso es el que poco se le perdona, poco ama. Entonces, las personas que no tienen mucha intimidad con Dios son aquellas personas que aparentemente no pecan o no tienen tanto pecado, pero las personas que pecan más son las personas que aman más porque están más tiempo dependiendo de la intimidad de Dios, pobres en espíritu, como nos habla Mateo 5, en esa dependencia de decir, yo dependo de tu gracia, sin tu gracia me muero, sin el lugar secreto no soy nada, no puedo hacer nada, no puedo avanzar en ningún área de mi vida, yo te necesito. Ese corazón Dios lo capacita para vencer a Goliat. Así que te animo a donde estás, a que en ese tiempo puedas evaluar, ¿sí? Y tener bien presente las escalas de valores de Dios y no las escalas de valores de los hombres. Las escalas de valores de los hombres es como le pasó a Samuel. Samuel, como te dije recién, era un profeta que nunca se había equivocado. ¿Sí? Era un profeta que siempre todas las palabras que él profetizó y dijo se cumplieron. Pero esa vez, yo me imagino a Dios diciéndole a Samuel, en el versículo 7 de 1 de Samuel 16, Samuel, esta vez te equivocaste. Esta vez te dejaste llevar por lo que está enfrente. Esta vez te dejaste, mediste como se está midiendo hoy en día en el mundo. Pero yo mido diferente.
Yo no miro de esa manera, yo miro el corazón. Yo miro cuán fiel me son en lo poco, entonces yo los pongo en lo mucho. Así que te animo donde estás a que puedas en este tiempo, en tu Belén, ¿sí? Porque David ese tiempo de intimidad con Dios lo hizo en Belén, ¿sí? Estando en ese tiempo de anonimato, en ese tiempo de que no era conocido, ¿sí? En ese tiempo de que no lo veía nadie. Él cautivó el corazón de Dios en el secreto porque él dependía de su gracia, él dependía de la intimidad, él dependía de hacer su voluntad. Aunque caía, se levantaba, él volvía a mirar a Dios. De la misma manera, Dios te está invitando a que empieces a preparar tu corazón, a que empieces a alinear tu corazón a sus estándares, a su voluntad, para que puedas descansar de que no hay nada que puedas hacer para agradar a Dios más que exponer tu corazón en la dependencia de Él. Así que te animo donde estás que puedas responder en este tiempo a esta voluntad que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Amén. Así que por esta noche vamos a dejarlo ahí. A los hermanos de YouTube los saludamos y los bendecimos y espero que pueda haber sido de bendición esta palabra para sus vidas. Dios los bendiga.